vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a irnos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13. Libro de Efesios, capítulo 6. Y leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los textos que acabamos de leer nos hablan acerca de la armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? Muchas veces nosotros declaramos, me pongo la armadura de Dios. Y no sabemos muchas veces qué es ponerse la armadura de Dios. Ponerse la armadura de Dios es orar, es ayunar, estar preparado en todo tiempo para lo que podamos nosotros enfrentar. Todo el mundo sabe que Pablo usa una ilustración de una armadura romana para mostrarnos cómo nosotros debemos de estar preparados para cualquier tipo de batalla que podamos enfrentar. Un soldado romano tenía que andar con su armadura puesta, porque no sabía si iban a tener alguna emboscada. Y dice la palabra del Señor en el versículo 13 que leíamos, que necesitamos nosotros estar listos para enfrentar el día malo. Y dice su palabra que tenemos que orar en todo tiempo. Entonces muchas veces nosotros diferenciamos los tiempos y decimos, no, es que este tiempo es para comer, este tiempo es para gozarse, este tiempo muchas veces en Semana Santa es de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y decimos, algún tiempo vamos a tener para el Señor, y dejamos ese tiempo como que si fuera un tiempo donde su prioridad, el tiempo de Dios, no es la primera. Entonces, amados, Dios mira el corazón, Dios mira nuestra disposición, Dios toma muy en serio lo que hay en nuestro corazón. Ahora, quiero hablarle esta noche acerca de lo que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que debemos de estar preparados para el día malo, que debemos de estar preparados para lo que pueda venir y que debemos orar en todo tiempo. Hace aproximadamente 2020 años estaba el Señor reunido con sus amigos, con sus discípulos, y estaban celebrando una festividad, la Pascua, y estaban compartiendo, y estaban comiendo y estaban bebiendo. Cuando digo bebiendo, no es que se estaban emborrachando. Y usted sabe lo que es estar en un grupo que ha estado por 3 años y medio juntos, donde se saben todos, ¿verdad?, los asuntos particulares de cada quien, saben el gusto de cada quien, saben los caracteres o los temperamentos de cada quien, y se logra una armonía muy bonita. Y imagínese usted, ¿verdad?, estar en un grupo donde usted aprecia mucho, y qué tiempos más bonitos de compartir eran esos. Y terminada la reunión, a la medianoche, Jesús le dice a 3 de sus discípulos: acompáñenme, quiero que vayamos a orar. Y se los lleva a orar. Y aquellos quizás no entendían por qué Jesús se los llevaba a orar, porque tuvieron un tiempo de comunión muy especial, tuvieron un tiempo de compartir muy especial junto con el Señor. Y aquellos no querían orar. Imagínese que usted, después de una cena, de compartir un cumpleaños o lo que sea, después el Señor le diga: ahora vete a orar. Nadie quiere orar. Y los discípulos estaban así. Y la palabra nos confirma que
tenían tanto cansancio que ellos no fueron a orar, sino que se durmieron. El Señor sí sabía lo que venía. El Señor sí sabía todo lo que iban a atravesar sus discípulos y sobre todo Él. Cómo iba a ser golpeado, cómo iba a ser irrespetado, cómo le iban a arrancar sus barbas, etcétera, etcétera. Y Él sabía lo fuerte de la atmósfera que venía a partir de esa noche. Y el Señor regresa y los encuentra durmiendo y les dice: es que no pueden ustedes orar una hora conmigo. Y el Señor regresa y el Señor oraba tan fervientemente que la Biblia dice que su sudor eran como gotas de sangre. Y el Señor regresa nuevamente y los encuentra nuevamente dormidos. Y sucedieron 3 ocasiones. Gracias, hijo. Sucedieron 3 ocasiones donde aquellos discípulos se durmieron, no oraron. Y no tardó en venir la situación que Jesús estaba anticipando. Y vinieron y apresaron a Jesús. Y el primero que se vio confrontado con la situación fue Pedro. Los demás salieron huyendo. Pedro sacó su espada y obró como no tenía que obrar. Hirió a una persona y le arrancó su oreja. Entonces, ¿qué hubiese pasado si los discípulos se anticipan a aquella situación? ¿Qué hubiese pasado si en realidad los discípulos oran como el Señor les dijo? Oren para que no caigan en tentación. Quizás hubieran enfrentado aquella situación tan difícil de una mejor forma, pero no oraron. Y es acerca de eso que yo quiero hablarle esta noche. ¿Cómo anticiparnos a los tiempos malos? ¿Cómo anticiparnos a lo que puede venir? Siempre necesitamos estar listos para lo que podamos enfrentar. Y quiero esta noche que tomemos algunos ejemplos. ¿Sabe que en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 16, encontramos una situación donde los discípulos pasaron, no sé si llamarle algún tipo de vergüenza, pero sí pasaron una situación bastante complicada. Un hombre lleva a un muchacho que tenía un mal espíritu. Y aquellos habitantes de aquel lugar sabían que los discípulos andaban con Jesús. Sabían que estos habían andado en las aldeas orando y habían sanaciones. Y se encuentra aquel hombre necesitado de ayuda y le dice a los discípulos, porque Jesús no estaba ahí: oren por mi hijo, oren por mi hijo que tiene un espíritu malo. Y aquellos discípulos comienzan a orar, y aquellos discípulos comienzan a expulsar demonios, y aquellos discípulos comienzan a declarar las oraciones que ellos se conocían, comienzan a hablar en lenguas, quizás comienzan de forma muy fervorosa a ordenarle a aquel demonio y a decirle que ellos tienen autorización para que se vaya para sanar a aquel demonio. ¿Y saben qué pasaba? Nada. No sucedía absolutamente nada. Y la gente alrededor comenzaba a aglomerarse. Y la gente comenzaba quizás a escuchar los gritos de los apóstoles, porque comenzaron ordenándole al demonio que se fuera. Pero luego que no pasaba nada, quizás comenzaron a levantar la voz. Y quizás hasta desearon agarrar del cuello al niño para que saliera aquel demonio. Y nada sucedía. Y la gente comenzaba a llegar. Y ellos se sentían quizás expuestos a lo que iban a decir. Quizás estaban sudando. Ahora, aquí necesitamos nosotros entender qué era lo que estaba pasando. Llega el Señor Jesucristo. Y con toda la autoridad que sabemos que tiene, le dijo al demonio: vete, deja al niño. Y el demonio se fue. Ahora, ¿cuál fue la enseñanza que tuvieron aquellos discípulos? El Señor les dijo: es que este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué era lo que estaba pasando?
Los discípulos no se habían anticipado en ayuno y oración para lo que estaban enfrentando. Los discípulos quizás estaban muy confiados porque siempre estaba Jesús ahí. Pero ¿qué pasa o qué pasaba cuando Jesús no estaba y tenían que enfrentar esta situación? Se vieron como expuestos, se vieron como personas que durante todo ese tiempo no habían recibido nada de parte del Señor. Y sabe que muchas veces a nosotros nos pasa así. Y no es que no seamos gente que ame al Señor. No es que seamos disimulados o que seamos gente que está negligente o que está enfriada, ¿verdad? Que estemos fríos por las circunstancias, sino que muchas veces se nos olvida anticiparnos a lo que pueda venir. Y olvidamos nuestros tiempos de ayuno y oración. Y olvidamos nuestros tiempos donde tenemos que recargar nuestras baterías, ¿verdad? Y nos confiamos. Y decimos, no, es que pues he estado en mi casa de una forma estable por mucho tiempo. Tengo tantos años de estar en este trabajo. Tengo tantos años de convivir con esta familia y no ha habido ningún problema. Y creemos que por siempre la situación de estabilidad se va a mantener en nuestras vidas. Y por eso muchas veces nos olvidamos de anticiparnos al día malo. Entonces, amados, aquí encontramos a los discípulos aprendiendo una lección que siempre necesitan o siempre necesitaban andar con las baterías cargadas. Y la lección creo que no solamente es para ellos, sino que la lección es también para nosotros. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 3, encontramos la historia de la reina Esther, Hadasa. ¿Sabe usted toda la historia de Esther, verdad? Muy linda la historia de Esther. Cómo Dios preparó a esta mujer para este tiempo específico y fue escogida con un propósito. Sabemos que en todo tiempo el enemigo siempre tiene planes de destrucción, siempre tiene planes para robar, para matar y para destruir, como dice la palabra en San Juan 10:10. Y había un plan por medio de una persona llamada Amán de destruir al pueblo de Dios en aquella nación. Pero por eso Dios había levantado a Esther. Y para no hacerle larga la historia y para no quitarle demasiado tiempo, todos sabemos que Mardoqueo, quien crió a Esther, llega y le dice: Esther, tenemos una situación muy difícil. Tenemos una situación de peligro de muerte. Y necesitamos hacer algo. Y tú tienes una posición donde Dios te ha levantado para que obres, para que actúes en esa posición. Y sabemos que Esther necesitaba llegar delante de la presencia del rey. Pero para llegar delante de la presencia del rey, sin autorización, era pena de muerte. Ella necesitaba sacar un permiso por lo menos con 30 días de anticipación. Así eran las cosas en aquellos tiempos. Y aquella mujer con sus doncellas y con todo el pueblo se pusieron en ayuno y oración para que pudiera Esther llegar a la presencia del rey. Y sabe que un decreto fue emitido que era un decreto de muerte en contra del pueblo de Dios. Pero ya el pueblo de Dios había acordado estar en tiempos de ayuno y oración. Y dice el libro de Esther, capítulo 4, versículo 3, que cuando ese decreto de muerte llega, dice, a las provincias, y lo vamos a leer, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, llanto y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. Antes de que el decreto llegara, que decía condena, que decía tal día ustedes van a morir, ellos ya tenían 3 días de estar orando y de estar ayunando. Sabemos que en este tiempo, amados,
Muy claramente hemos visto de parte de las tinieblas cómo han estado trabajando para hacer esa misma obra de destrucción de Juan 10:10, matar, robar y destruir. Entonces, amados, hay decretos de muerte que el enemigo ha emitido en contra, hermanos, de la humanidad, y no digamos en contra del pueblo de Dios, para lo cual el pueblo de Dios tiene que estarse preparando. Yo sé que cada uno tiene situaciones seculares. Yo sé que cada uno, ¿verdad?, trabaja, y los que no trabajan y están en su casa, por ejemplo, nuestras esposas, creo que trabajan el doble. Yo sé que se cansa, que es complicado. Pero, amados, a veces hacemos tiempo para cualquier otra cosa. Y cuando ya llegamos al tiempo que es para Dios, entonces ahí ya estamos muy cansados. ¿Cómo estaban los apóstoles? Dice la Biblia que sus párpados estaban pesados, no dominaban el sueño. Y no pudieron orar cuando Jesús les dijo. Pero durante el tiempo que estuvieron conviviendo, ahí estuvieron muy bien. No sé a cuántos les ha pasado que una película muy bonita tenemos la capacidad de verla 2 horas, pero cuando se trata de buscar el rostro del Señor, ahí nos cuesta, y tenemos todo un abanico de distracciones. Tenemos una serie de cosas donde estamos orientados para que nuestro tiempo se diluya allí. Pero necesitamos anticiparnos a los tiempos difíciles. Necesitamos anticiparnos a los tiempos malos que dice la palabra del Señor. ¿Y cómo nos anticipamos a los tiempos malos? Aquí encontramos a Esther y a todo el pueblo de Israel en aquella nación siendo esclavos y con un decreto de muerte. Pero ellos sabían que ese decreto de muerte se podía quebrantar y se anticiparon, y antes que llegara el decreto de muerte, ellos estaban en ayuno y oración. Dice la palabra en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 2, que Esther necesitaba entrar delante de la presencia del rey. Y ya le dije que en aquellos tiempos los reyes eran tan poderosos que no importara quién fuera, si entraba sin el permiso del rey, había un decreto de muerte también. Y solamente cuando el rey levantaba su cetro y permitía que aquella persona tocara el cetro, ese decreto se desactivaba. Ya pudo haber sido un ministro de obras públicas, o el ministro de la presidencia, el ministro de educación, quien sea, cualquier sátrapa, ¿verdad? Ese es el lenguaje que se usaba en aquellos tiempos. Que lo hiciera sin autorización, pena de muerte. Igual pasaba con las doncellas, igual pasaba con las reinas. Pero Esther fue preparada. Ya cuando Esther llega delante de la presencia del rey Asuero, ya había ayunado y orado por 3 días antes ella con todas sus doncellas. Y mire qué importante lo que dice esta palabra, que no está puesta de más. Dice la Biblia que cuando llega la reina Esther y el rey estaba en el patio, dice que ella obtuvo gracia ante sus ojos. Ella obtuvo gracias ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Entonces, amados, cuando la Biblia nos habla de obtener gracia, cuando la Biblia nos habla que aquella mujer no hubo nada que pudiera interferir entre la petición que llevaba, entre el acceso que ella buscaba, porque, hermanos, si ella quizás o no quizás no hubiera llegado preparada antes en ayuno y oración, muy posible el enemigo hubiera trabajado en aquel hombre para que estuviera de mal humor.
El enemigo hubiera trabajado en la mente de aquel hombre para que viera muy mal a Esther. Y los guardias ya tenían permiso, ya sabían que esa era una ley. Pero hubo una gracia especial que tenía Esther cuando entró delante de la presencia de aquel rey. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros tenemos esos tiempos y nos anticipamos a lo que pueda venir? Hay una gracia especial. Caminamos con una gracia especial de parte de Dios. Uno de los mayores problemas que tenemos nosotros los cristianos es que buscamos oración cuando ya tenemos el problema, cuando ya está la enfermedad, cuando ya, hermanos, ha sucedido, se ha mostrado aquella situación desagradable. Entonces ahí es cuando llegamos y buscamos orar. ¿Eso está malo, pastor? No, hermanos, está muy bueno, es excelente. Pero está mejor que estuviésemos preparados de antemano. Está mejor que ya lleguemos a esa situación ya con las pilas bien cargaditas, como hablábamos al principio. Dice el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 39. Nos habla de dos mujeres, y ustedes conocen esta historia. Una se llamaba Marta y la otra se llamaba María. Y esta familia, que eran 3 hermanos, eran amigos de Jesús. Y Jesús los visitaba en Betania. Y Jesús se sentía muy confortable en esa casa. Y los estudiosos dicen que Jesús es posible que se quedaba durmiendo en la casa de María, de Marta y de Lázaro. Así era aquella relación familiar, aquella relación de amistad que había. Y cuando Jesús llegaba, Marta se esforzaba en atender a Jesús, y eso está muy bien. Pero María, dice la Biblia, que se sentaba a los pies de Jesús a oír su palabra. Se sentaba a los pies de Jesús a oír su palabra. Y sabemos que Jesús valoró mucho aquello. Y yo estoy seguro que aquella mujer, María, aprendió mucho del Señor, entendió mucho del Señor. Y yo estoy seguro que María le hacía preguntas a Jesús, y Jesús le evacuaba aquellas preguntas. Y aquella mujer, durante todo el tiempo que tuvo esa comunión con el Señor, salió de un sinnúmero de dudas, salió de un sinnúmero de interrogantes que tenía. Pero Marta se perdía aquella parte porque ella entendía que lo más importante era el trabajo de tener su casa en orden. Y eso también está bien. Pero dice o decía Salomón que todo tiene su tiempo. Hay hasta tiempo para llorar. Hay hasta tiempo para endechar o lamentarse. Hay hasta tiempo para celebrar. Pero ¿saben qué, amados? También tiene que haber tiempo para el Señor. Y Marta, su tiempo siempre era para atender su casa. Y se perdió que el Señor estaba ahí. Se perdió las enseñanzas del Maestro. Y no se preparó adecuadamente cuando vinieran los tiempos difíciles. Ahora todos sabemos cómo termina esta historia en el libro de Juan capítulo 11. Aquel hombre que no lo vemos que está ahí cuando llega Jesús, no sabemos si trabajaba, ¿verdad? Es posible que sí trabajaba y por eso no estaba ahí. Murió Lázaro. Y cuando muere Lázaro, Marta y María mandan a llamar al Señor, y el Señor se tarda unos días sabiendo cuál era el propósito de su tardanza. Ellas no lo entendieron así, padecieron por mucho tiempo esperando al Señor y no llegó, como muchas veces nos pasa a nosotros,
que no entendemos por qué el Señor retarda su respuesta, que no entendemos por qué el Señor todavía no nos da la salida, por qué el Señor todavía no nos dice qué debemos hacer, cuál es la dirección que debemos de tomar, y nos angustiamos como aquellas mujeres. Y muere Lázaro. Y cuando el Señor llega, dice que la primera que sale es Marta. Y le reclama al Señor y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano estuviera todavía vivo. Y el Señor ahí le da una lección de teología. Esa lección de teología que le da el Señor, ella se la perdió antes. Y ella le dice: sí, yo sé que las escrituras dicen que Él va a resucitar en el día postrero, después del milenio. Y el Señor le dice: Marta, es que yo soy la resurrección y la vida. ¿Y por qué no lo sabía Marta? Se perdió esa lección por estar lavando la ropa, por estar limpiando la casa, por estar haciendo los quehaceres. Ahora quiero que miremos la diferencia. Cuando mandan a llamar a María, miren lo que dice que hizo María. Juan 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Pero fíjense que Marta no hizo eso. Marta llegó y confrontó a Jesús y le dijo: si hubieras estado aquí. Y le dijo: yo conozco una teología que me dice que va a resucitar en el día postrero. Pero diferente que cuando María llega, María hizo lo que estaba acostumbrada a hacer. ¿Y qué estaba acostumbrada a hacer María? Postrarse a los pies del Señor. Dice: al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Mire que lo mismo que le dijo Marta, porque sentían el mismo dolor, porque tenían la misma turbación en la mente y en el corazón, porque tenían la misma frustración como seres humanos. Ahora, miren la actitud del Señor. Versículo 33. Dice: Jesús entonces, al verle llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo también creo que Marta salió llorando y le dijo las mismas cosas. Pero ¿dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba en la costumbre de adorar al Señor en María. La costumbre estaba en estar siempre a los pies del Señor de María. ¿Y sabe qué? Eso le agradaba al Señor. Eso le agradaba al Señor. ¿Sabe que cuando Marta le dice al Señor: Señor, ¿no te parece injusto que yo esté trabajando para servirte y mi hermana no haga nada? Y ustedes ya saben lo que el Señor le contestó: Marta, Marta, afanada estás. Afanada estás. A María lo que está haciendo no le será quitado. Hermano, ¿qué estaba haciendo María cuando se postraba delante de los pies del Señor? Estaba recibiendo gracia. Estaba anotándose puntos allá en el libro de los cielos. La adoración, amados, la adoración hace que el corazón de Dios, ahí quede anotado. Cada vez que nosotros tenemos tiempos con el Señor, encontramos gracia delante de su presencia. Entonces, aquella actitud que tenía siempre María conmovió el corazón del Señor. Conmovió el corazón del Señor.
Y todos sabemos la historia. Jesús le ordenó a esa potestad llamada muerte: suelta a Lázaro, suelta a Lázaro. Y habían 4 días donde ellas mismas estaban conscientes de que ya llegía. Y sabe que dentro de todos los propósitos por los cuales el Señor se tardó en llegar ahí, fueron 4 días, era que los judíos creían que una persona podía resucitar 3 días después, porque decían, esa es una idea que no está en las escrituras. Ellos decían, es que el espíritu de una persona por 3 días vaga, y en 3 días puede ser arrebatado el espíritu nuevamente, entrar en el cuerpo. Pero Jesús se tardó 4 días para mostrarle a todos los fariseos, a todo Israel, a todos aquellos que tenían estas ideas preconcebidas, estos paradigmas en su mente, para demostrarles que Él era el Señor aún de la muerte. Porque si hubiera resucitado Lázaro 3 días después, hubieran dicho, no, aquí se confirma nuestra teoría, no es Jesús. Pero Jesús lo hizo al 4.º día para demostrarles que Él era el Señor, no solamente de la vida, sino el Señor de la muerte, porque vino a arrebatarle el imperio de la muerte a Satanás. Entonces, amados, había un propósito en aquella tardanza. Pero el asunto que estamos tratando es que María siempre aprovechó los tiempos con el Señor. ¿Estaremos aprovechando nosotros los tiempos de gracia? Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos de gracia. Son tiempos de gracia. Amados, yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde más debemos de aferrarnos al Señor, donde más tenemos que buscar del Señor, donde más tenemos que activar esa conexión con el Señor, para que cuando vengan ese tiempo difícil y que nosotros entremos a la presencia del Señor, el corazón del Señor se estremezca y se conmueva y diga, voy a obrar en Él, voy a obrar en ella, porque recuerdo los tiempos que ha tenido conmigo, postrada a mis pies, porque recuerdo cuántas veces estuvo tocando mi puerta. Entonces, necesitamos, amados, necesitamos en este tiempo más poner los tiempos que puedan venir. Miremos, yo he hablado acerca de que venga lo que venga, tengamos que enfrentar lo que tengamos que enfrentar. A los hijos de Dios, a los hijos de Dios les va a ir bien, porque eso dice su palabra: decidle al justo que le irá bien. Entonces, usted es justo, usted es un hijo de Dios, le va a ir bien. Pero, amados, no puedo decirle que no va a enfrentar dificultades. No puedo decirle que no va a tener aflicciones, porque eso sería contradecir la palabra, contradecir al Señor. Pero sí puedo decirle que si nos preparamos para los tiempos difíciles, los vamos a enfrentar y vamos a salir victoriosos.